Bueno, vamos a esperar a Patricio. A ver si anda por ahí. Bueno, la convocatoria del vivo de hoy es para hablar de la perspectiva de género en el derecho penal. Por eso invitamos al doctor Patricio Fará para que se una a este vivo y nos cuente un poco desde su óptica cómo es litigar con perspectiva de género en el derecho penal. Ahí tenemos al doctor Patricio Fará. Buenas tardes. ¿Cómo le va, ¿Cómo doctora María? estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Bueno, un gusto tenerte con nosotros. Igualmente. Aprovecho para felicitarte por tu nuevo libro, ese Código Procesal de Santa Fe, ese Código Penal, que forma parte de la colección Faceres Facilius, una nueva incorporación. Así que un placer que formes parte de esta gran colección de derecho procesal en Santa Fe. No, el placer es mío, María Belén, gracias por darme la posibilidad de formar parte de tu colección, la verdad que es un placer enorme desde estos inicios que se me da la oportunidad, también a la editorial Juris por darme la posibilidad de editar el primer libro, de esta oportunidad grande, a su vez se viene el segundo libro, que es el Código Procesal Penal, que completa la norma, y vamos por mucho más. La verdad estoy muy agradecido. Desde ya, la verdad, María, un placer enorme y una emoción muy grande. Y espero que continúen los éxitos, que desde ya veo que hay mucha repercusión y se están vendiendo mucho. Así que desde ya, ¿Sí? muchas gracias. ¿Querés contarle un poco al público acerca del nuevo libro que se viene para que ya vayan sabiendo de qué contenido más o menos o qué es lo que estuviste viendo para incorporar como novedad en el nuevo libro? Bueno, básicamente y en términos un poco congénitos, vamos a hablar de que en este caso es no solamente el Código Procesal Penal, sino que en este caso es un compendio legislativo que no solamente sirve a los fines académicos, sino que sirven a la hora de litigar, sirven no solamente para que estén a la manos o a manos de los estudiantes, sino que sirve a la hora de los abogados litigantes o a los operadores jurídicos como fiscales, jueces y abogados a la hora de los intérpretes del derecho, tanto en el aspecto sociológico, normológico y diquelógico, a la hora de interpretar. Necesitamos instrumentos de varias raigambres, como es el artículo 31, que es la operatividad jerárquica en el orden de prelación de las normas, y entiendo que era necesario tener un compendio legislativo que haga a la rama interpretativa, ¿sí? eh, una pirámide jurídica que le permita al abogado litigante o al juez, en el rol que cada uno ocupe en esa escala triangular, tener la posibilidad, de tener una herramienta fuerte a la hora de resolver, interpretar, acusar, defender, que nos permita a nosotros llevar adelante nuestra tarea desde el lado del mostrador que nos encontremos. O al estudiante fibronear uno de sus libros según la materia en la que se encuentre. Básicamente es el código procesal con normas complementarias que les va a servir a la hora de litigar o estudiar en la carrera de la Universidad de Derecho. Sin duda, la verdad que es muy interesante lo que propones, porque es necesario sistematizar estas herramientas, sé que entre las cuales tenés a las 100 reglas de Brasilia, que es un tema que vengo estudiando y analizando hace un montón de tiempo. Es una herramienta procesal de derechos humanos que es sumamente necesaria en el derecho penal, civil y comercial, laboral, de familia, en todas las ramas, ¿no? Las 100 reglas es un instrumento totalmente transversal que dar a conocer, como vos lo haces, en este caso incorporándolas en el compendio, colabora con que la gente sepa que cuenta con una herramienta trascendental para poder solicitar una nulidad, por ejemplo, por falta de aplicación de esas reglas. Entonces es sumamente importante ir incorporándolas en nuevos libros, explicaciones, o como vos hacés en este caso, un compendio donde decís, bueno, ojo con esta herramienta, que suma muchísimo, que es importante, que es trascendente, y muchas veces el modo de que del lado del Poder Judicial lograr esa efectivización es que el litigante la pida, ¿no? Uno la da a conocer a través del escrito. Exactamente, más que
también por el tema de la raigambre que tiene a la hora de la operatividad de la norma nacional o provincial, que ya de suyo se cabe que el Código Procesal tiene una raigambre menor o es una facultad de las provincias legislativas conforme al 75, inciso 12, respecto de lo dictado de la norma de fondo, que es una vieja discusión del año 1853. Esto ya es viejo, una facultad delegada, pero ya se sabe que no puede contrariar una norma de superior jerarquía, ya que puede ser tildada de inconstitucional. Ya cabe que esa nulidad, la nulidad es de orden público, que puede ser pedida en cualquier estado del proceso, y esa nulidad de orden público torna al principio de seguridad jurídica, citando a cualquier procesalista, de Alvarado Belloso, a Chiovenda o a cualquier otro procesalista, que vale la pena entender, vale de suyo que es una herramienta muy fuerte para tirar abajo cualquier artilugio, artimaña o mecanismo artificioso que podría esgrimir la defensa o el fiscal, que al juez le permitiría manipular para tornar aplicables la interpretación, ya que las reglas de Brasilia, si bien no es mucho el articulado, el instrumento que vale la pena interpretar, sí vale desglosar al operador jurídico, que son reglas de interpretación de amplitud, gama de derechos, que viene a ampliar el código, no viene a restringir, sino a ampliar los derechos. Exacto. Impone un piso de garantía superior, porque estamos hablando de personas en condición de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Las quienes están enumeradas en estas reglas, entonces impone un piso mínimo de garantía superior que incluso la del Pacto de San José de Costa Rica, el 8 y el 25. Entonces, bueno, me parece excelente esa iniciativa que propones en tu nuevo libro, así que bueno, más que bienvenido porque compartimos sin duda la nueva visión de ir incorporando todas estas herramientas internacionales para echarle mano en el orden interno y ver si finalmente se pueden ir logrando cambios para ir tendiendo en este orden interno a lo que es convencional. Si un orden más convencional, sentencias más convencionales, que vamos a conversar un poco de este tema, qué pasa con estos fallos sin perspectiva de género que salieron ahora en los medios de comunicación en Santa Fe. Así que bueno, millones de preguntas, mucha gente que se está conectando. Así que vamos a empezar un poco con este tema acerca de, bueno, vos pensás o como penalista ves que en los tribunales del país se aplica la perspectiva de género. ¿Hay algún fallo que te haya resonado últimamente que sea útil a los fines de fundamentar un escrito o al estudiante que está viendo cómo conectar el derecho penal con la realidad? Bueno, respecto de la experiencia personal y respecto de la teoría, claramente hay un margen de diferenciación entre la teoría que uno ve en la facultad o lo que uno puede llegar a desglosar desde la riqueza normativa, desde la riqueza de los libros, lleno de la teoría de fondo y la de la forma, a la práctica y digamos decir propiamente la calle inmiscuida desde el abogado que va a luchar ante los tribunales, desde los secretarios hasta el propio juez. Claramente cambia la parcialidad o cómo denota respecto de la operatividad con la que uno se confronta, ya que tenemos que partir para hablar de esto desde la base contra qué uno se topa, es decir, claramente tenemos los institutos del derecho penal para eso, desde la policía, el Ministerio Público de la Acusación como brazo y afluente sería el brazo principal sería el cuerpo, el Ministerio Público, y el brazo derecho sería la policía. Como tercer instituto tenemos la más alta penalidad o la representación máxima del poder punitivo, la cárcel, y como cuarto instituto los medios de comunicación, que entiendo que es un cuarto instituto que forma parte de la represalia que impide la aplicación de la perspectiva de género. ¿Y por qué digo que impide o es un juego de peso y contrapeso a los tribunales? Y en base a ello me estoy refiriendo al fallo de Rodolfo Mangrini, el juez respecto del fallo que vamos a hablar hoy en día. Bien, este fallo del presente año de abril del 2021, ¿sí? Respecto del cual es tildado por los medios de comunicación como un fallo machista. Sí, vamos a contarle a la gente que al que se está conectando antes de que arranque, que estamos hablando del fallo que salió en Canal 3, en Canal 5, en todos los medios de comunicación, digitales, de papel, de un juez de Santa Fe, juez de primera instancia, que falló en este caso que vos vas a comentar ahora, y que fue criticado o tildado de un fallo sin perspectiva de género, el cual da lugar ahora, que hace unos días también salió la noticia, de que se le pretende hacer un juris de enjuiciamiento, ¿no es cierto? Porque no sería la primera vez que falla en consonancia con esta sin perspectiva de género. Eso iba a referir. Es un juez que está un poquito tildado. Claramente va a haber
una serie de oposiciones y defensas conforme al principio de la imparcialidad del juzgador y el ireno incuria, que el juez conoce todo el derecho. Yo siempre digo que el derecho tiene que ajustarse al hecho en todas sus dimensiones, sociológicas, normológicas y diquelógicas. Claramente el juez acá se salteó la dimensión sociológica, ¿sí? Respecto a la perspectiva de género, en el cual luego voy a hacer mención al fallo de Cámara, que sí aplicó perspectiva de género en relación a la normativa internacional. Bien, este hecho ocurrió en abril del año del 2021, del presente año, en el cual una mujer indica que una persona de género masculino, ¿sí? Ingresa a su domicilio. Esta persona trabajaba en una construcción cerca de su casa, precisamente en una iglesia. A lo largo de la evidencia proporcionada por la señora agente fiscal, no vamos a dar muchos detalles para no herir, decir o tocar, o porque fueron amenazadas de muerte, a su vez como el juez, por buena data, ingresa a su domicilio de manera forzosa, sin consentimiento, a lo cual la Fiscalía impone también en un concurso de leyes con la violación, con el carnal, en concurso aparente de leyes. Esta persona, ¿sí? Ingresa al domicilio produciéndose el coito o el acoplamiento, esa agresión sexual sobre la víctima. Esta persona era una persona ya grande, alega que tiene problemas de salud y estaba en condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque alega que en su casa vivía sola, si bien era procurada o ayudada por vecinas del barrio, se alega y se empieza a esgrimir, ¿sí? El tema de las diferentes circunstancias que vamos a alegar o tener en cuenta los considerandos de Rodolfo, del juez. ¿Cuáles son los considerandos del fallo? Las circunstancias que no toma en cuenta el juez respecto de estos hechos o que le resuenan para darle alternativas a la prisión preventiva, que fue una de las causales por la cual la fiscal solicita el 8 de julio del presente año un recurso de nulidad fundado, es porque el juez decide otorgarle una alternativa a la prisión preventiva como una medida alternativa que es una vieja morigeración respecto a los artículos 219, 220 y 221 del Código Procesal Penal o digesto santafesino, en el cual establece que hay una medida menos coercitiva respecto de la prisión preventiva siempre y cuando no haya entorpecimiento probatorio o peligro procesal de fuga. Entonces el juez consideró que no lo había, atento a que le resonaban algunos hechos como corolario a los hechos tendientes al abuso sexual. Uno de ellos, en los considerando que hacen, es respecto de cómo ingresa al domicilio. Hay una persona calificada como Lala, que era vecina, la señora Palacios, sí. Describe la situación, en el cual decía que esta persona se la conocía desde hace varios tiempos respecto de la obra, en el cual se empieza a cuestionar, y acá comienza la perspectiva de género, los dichos de esta persona vulnerable respecto de la identificación, posteriormente o a priori, con el conocimiento, a los reconocimientos fotográficos que hace la víctima respecto de el hombre, el masculino. Se establece que, con certeza, a lo largo del fallo, esta persona se dice que en principio no se la había podido identificar, que había un corolario, un relato disminuido con respecto a los testigos aportados por la defensa, que asimismo se decía que había un asentimiento al ingreso del domicilio, es lo que expone la defensa. Exacto. Esto de ponerle palabras a la víctima que después vemos en la cámara que no fue así, hay una desvirtuación de ese relato de la víctima por parte del juez, quien es quien debía en realidad tutelar los derechos de la vulnerable. De la víctima, ¿no? En representación de la víctima, y exactamente, y que no tienen que desmerecer los hechos anteriores en relación a la posterior interpretación, que es lo que hace Valentina Rosento Cantú, que es lo que toma la Corte Interamericana. Bien, entonces, en base a eso, el juez Rodolfo Mangeri dice, ¿cómo puede ser que en base a ese sentimiento la persona que ingresa a ese supuesto domicilio vulnerado haya tenido tiempo, porque acá es el kit de la cuestión, en relación a los hechos, en la perpetración típica, como este haya tenido la posibilidad de colocarse el profiláctico o el preservativo en tiempo de la comisión del acto sexual llevado adelante para poder
realizar el coito o el acoplamiento con esta persona. ¿Cómo hizo ese visil tiempo para llevarlo adelante? Porque hubo un Para asentimiento. someterla Exacto, y llevarlo adelante. O sea, él estableció las maneras de cómo ella tenía que escaparse o cómo resistirse. perfecto. Entonces acá se pone en cuestión el auge de lo que es la interpretación de el consentimiento, el asentimiento, y para esto luego vamos a hablar en la revocación, propiamente dicho, lo voy a dejar en suspenso, que es donde yo quiero llegar. Para hablar en suspenso el tema del consentimiento, cómo tiene que prestarse, cómo debe manifestarse, si debe ser continuo, discontinuo, si debe ser por única vez, y qué es lo que dicen los fallos internacionales respecto de este consentimiento, y qué dicen los protocolos, qué dice la ley 26.485 respecto de la erradicación de la violencia, qué dice el Código Civil, qué dice la conjunción de normas y la interpretación jurisprudencial respecto de este consentimiento de la mujer. Cómo con respecto a los actos de violencia interpretados por el hombre o ejecutados por el hombre pueden disminuir estos actos coactivos, pueden disminuir el consentimiento de la mujer que hagan de suyo, que la mujer no puede prestarlo libremente. Por eso es que la persona logró colocarse el preservativo, porque una mujer vulnerable no puede actuar frente a una persona así por temor a su vida, que el juez en ese caso no lo tomó como perspectiva de género. Exactamente. Exacto. Y muchas veces puede haber sido el sometimiento de la fuerza, porque puede tener la amarrada de un brazo, y ya el físico y el mental, ¿no es cierto? El emocional, está uno sometido, disminuido a ese acto frente a una persona que se tira encima, que ya ingresa por la fuerza, digamos, ¿por qué ese relato de la víctima no puede ser valedero? Además de que aparte acá hay pruebas, ¿no? Hay pruebas médicas, que se constataron las lesiones. El problema nos encontramos cuando pasa mucho tiempo a la hora de hacer, qué sé yo, un raspaje o una pericial, que es nueva, la pericial odontocriminológica, que es cuando, no me sale el nombre, cuando hay rastros de pelos en los dientes, o el raspaje vaginal, cuando se hace ese aseguramiento de prueba. En este caso estuvo perfectamente realizado porque pasó un breve tiempo y las células no llegaron a regenerarse, y está comprobado pericialmente que tarda 3 meses recién en el cambio hormonal de la mujer para poder no dejar rastros. En este caso hubo un buen aseguramiento, hubo un buen resguardo de los testigos, hubo marcas y moretones donde no se contradijo la defensa, donde él no contradijo. Está bien. Claro. El juez fallar, en ese caso, en primera instancia, otorgaron una medida alternativa a la prisión preventiva respecto a los artículos 219, 220, 221, en el cual sostuvo darle una medida alternativa a la prisión preventiva, a lo que la fiscal, a contrario imperio, decide solicitar que se revoque esa medida, solicitar la revocación y solicitar un recurso de nulidad, que a los considerandos es un poco lo que yo te había comentado, Mariu, al privado, el tema del camarista unipersonal que constituye, que es unipersonal, gentile persona, que me parece raro que se haya constituido en carácter unipersonal, pero bueno, es una situación que no escapa a que haya implementado bien su trabajo, siendo hombre, que todos interpreta por ahí un poco más cerrado. En este caso hizo bien su trabajo, anticipo que aplicó la perspectiva de género en una situación 100%. Si bien rechazó el recurso de nulidad, o una de las primeras cuestiones que lo rechazó porque la fiscal apeló a una cuestión meramente técnica, en relación primero al concurso, dijo que el concurso no estaba dado y calificado porque no se encontraba acreditado la vulneración del domicilio, que eso tampoco quita la agresión sexual, porque de alguna manera ingresó y lo cometió, que eso no quita la insuficiencia del delito. Y aunque hubiese abierto la puerta porque lo conocía, no significa que prestó el consentimiento para mantener una relación sexual. Puede haber ingresado al domicilio de manera amistosa porque lo conocía, o como sea, porque sabía de su existencia, porque trabajaba en una obra aledaña, puede haber ingresado por un ardid sin violencia en la puerta, sin embargo, después se puede haber producido la violación. O sea, es ilógico ese concatenamiento de hechos que hace el magistrado, de decir, bueno, como no hubo una violación de domicilio, no hubo violación. Totalmente, que inclusive para mí la fiscal de Roy no era aparente, era un concurso ideal, porque la persona necesitaba esa acción de entrar para penetrarla. Claro.
no era ideal, era ideal, necesitaba de esa acción. Pero bueno, son interpretaciones que yo, penalista, pero bueno, se lo rechazaron al recurso de nulidad por un Sí, desmerecimiento. La defensa, a su vez, estima, el juez hace varias mención con respecto a los argumentos internacionales, toma la Valentina Rosento Cantú versus México y a Inés en cuanto a palabras claves como la cosificación de la mujer, la autodeterminación, la idea del consentimiento, cómo este tiene que ser, que este tiene que ser pleno y libre, tiene que ser expreso, único e inequívoco. Hace referencia el juez Fernando, hace referencia que en este caso no se tiene que comenzar por si dijo que no o si dijo que sí, sino que tiene que basarse en que si el consentimiento fue pleno y si fue un sí constante, porque puede suceder que haya dicho que sí y después haya dicho que no. digo que no, exacto. Por Y eso algo, ahora se están viendo los casos de sexting, cuando se quita el preservativo. Vos podés haber dado el consentimiento para sí, pero no para eso. Entonces también es un caso, una nueva forma de violencia de género. lo que pasa es que ahí tenemos la prueba diabólica, porque hay que pedir una pericial sobre si hay rasgos de violencia o no. Tuvo un caso sobre un femicidio que alegamos, lo sacamos porque no era no culpable sobre una prostituta que trabajaba y vio la última conexión y mi cliente injustamente fue detenido y lo sacamos porque lo dejamos con la fiscal una prisión preventiva a los efectos de que haya una prueba, para buscar la verdad material, que es la diferencia con la verdad civil, la verdad solemne. Salió a los 60 días de la prisión preventiva porque la pericia dio negativa que no hubo rasgos de violencia. Y a los 6 meses salió el verdadero delincuente por un homicidio pasional que la frecuentaba por atrás. Puede haber gente inocente porque los fiscales quieren por ahí meter, puede suceder. Eso es lo que quiero decir. Por eso se tiene que solicitar las adecuadas medidas necesarias para el otorgamiento de la verdad. A su vez también el juez entendió que el consentimiento tiene que ser liso, llano, y que tiene que ser prestado de forma constante. Este juez sí aplicó la perspectiva de género y tomó resonancias de los fallos que vamos a hablar posteriormente en cuanto a que no solo indicó las normas violentadas, sino que la violación implica una situación traumática, psicológicamente, humillante, emocionalmente y físicamente para la víctima, ¿sí? Emocionalmente, eh, traumatizante para la víctima y que consideró que el relato de la víctima, este juez a la hora de revocar esa medida, es objetivo, creíble y verosímil que los dichos, esto es lo importante que recalco del juez Fernando, que los dichos de la víctima que se condicen con los de los testigos son creíbles, suficientes, válidos y hacen plena prueba a la hora de hacer fe de los dichos para poder condenarlo respecto a la medida y continuar con el proceso. Eso es lo que Claro, quiero que decir. el relato no es una fábula, No es una ¿no? fábula, exactamente. Claro, A lo que continúa agregando que estos son motivos generales de la defensa de estereotipos, de condicionantes como que las mujeres fabulan, fantasean, son basados en juicios morbosos, degenerativos, ¿sí? Que tornan a una mujer como condicionante en disminución de relación del hombre, por el solo hecho de ser hombre. Por eso se lo condicionó de que si el hombre tuvo la posibilidad de colocarse el preservativo es porque la mujer hace de consentimiento. Entonces el juez aplicó una especie de analogía penal que está prohibida en el derecho penal, la analogía, salvo que sea in bonam parte, no in malam parte, en contra claro, de. Pero bueno, claro. aplicó una analogía que no corresponde. El juez dio por entendido que el imputado no omite las lesiones en el brazo derecho, sino que de cierto modo las consiente, entonces dio que se las da por probada. Entonces, la víctima es una persona vulnerable que vive sola, tiene condiciones de problemas de salud, por ende también las da por afrontadas. La mujer establece, Fernando, que con su relato identifica ciertamente al agresor, ropa, test, luego reconoce a Lala, que luego en su testimonio condice con la claridad de los relatos, y Y acá cita a los... no, que ¿No? te quería agregar que acá en este caso la víctima no conoce de identidad, no sabe nombre y apellido y número de documento de la persona, pero sí la pudo identificar.
¿no? Y el juez hace de eso, trunca toda esa información, diciendo que la conocía, entonces como que hay una justificación del ingreso del delincuente a la vivienda, ¿no? Y empieza a truncar los hechos poniendo palabras en la víctima que nunca dijo. Entonces, Exacto, ¿hasta dónde llega esto de desvirtuar el relato para justificar algo que es injustificable? exacto. Y a lo que después toma otros fallos, como Scali, Villalba, Rosenthum, Rosendo Rosenthum, Cantú. Rosenthum Cantú, e Inés, a los cuales toma otros derechos para fundarlo y otros, no me acuerdo, en otros fallos nacionales que toma. No solamente que el inculpable no niega las lesiones, sino que toma en recepción a lo que es que toma la ley de la protección integral contra la mujer y otras formas de erradicación, que es la 26.485, el régimen de protección integral. Toma también una definición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el consentimiento debe darse voluntariamente, debe estar reconocido de forma plena y libre, de forma voluntaria. También lo reconoce el Tribunal Europeo en la causa MC de Bulgaria. En la causa MC de Bulgaria. Eso es un poco... Claro. ¿Cómo? Lo que es muy interesante es esto de que cita precedentes internacionales de tribunales, que, por ejemplo, el Tribunal Europeo no es un superior nuestro, sin embargo estamos hablando de derechos humanos preexistentes a los estados, y en este caso, estos reconocimientos, estos avances en materia penal y con perspectiva de género son totalmente aplicables, porque ya hay alguien que fue un poco más allá y estudió un poco más y abrió el camino para ir completando con contenidos y poder, digamos, ayudar en los fallos a que los jueces empiecen a tener esta amplitud de perspectiva para realmente o llegar a esta justicia real, ir un poco más allá para llegar a esta justicia real, ¿no? Tener en cuenta estos instrumentos, son muy importantes. No, sumado que es una fuente del derecho mediata. Como jurisprudencia es una fuente del derecho mediata, no directa, pero mediata, para que los jueces no lo... ¿Por qué? Porque después puede pasar como el fallo Tumbeiro, que él incurre al Estado argentino en una responsabilidad internacional penal. Y eso no... Exactamente, exactamente, exactamente. Y a mi criterio en este fallo, como procesalista, lo tengo que decir, porque aparte fue mi tema de tesis doctoral, hay una gran autocontradicción interna dentro de la sentencia que posee una cantidad tremenda de vicios que se llaman incogitando, que son estos vicios en las leyes del pensar, el principio de no contradicción, el principio de identidad, de tercero excluido, el principio de razón suficiente se violó con la sentencia de primera instancia, violando la Constitución provincial, el artículo 95, el artículo 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica. O sea, la sentencia, desde mi visión como procesalista, tengo que decir que era nula desde cualquier óptica, porque esos vicios donde el mismo juez se va autocontradiciendo en los considerandos y en el resuelvo, hace que la persona, que ninguno de los dos en realidad, tanto víctima como victimario, no sepan por qué o cuál es el verdadero fundamento por el cual se lo condena o no se lo condena, se lo deja libre o no. Entonces, en definitiva, sigue dejando incierto el derecho y la persona no sabe por qué, si ganó, si perdió, si quedó libre o en este caso, que estábamos hablando de esta prisión preventiva o no sabe el fundamento real. Y eso viola el derecho de acceso a la justicia en su vertiente de derecho a obtener un fallo razonablemente fundado. Entonces es totalmente nula esta sentencia, desde este punto de vista procesal. Y aparte todo lo que tenemos para endilgarle desde la cuestión de perspectiva de género, que también hay una... yo observo, ¿no?, en los relatos del juez o mientras va construyendo esa sentencia, cómo se esfuerza por truncar los dichos de la víctima o el testimonio, hacer realmente un esfuerzo para ir llevando la sentencia a un lugar que claramente no iba. ¿No? No sé si Bueno, compartir. eso vulnera también el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, donde dice que toda persona tiene derecho a recurrir ante un magistrado imparcial, imparcial e independiente. Claramente, Rodolfo fue imparcial e independiente. Siguió a una persona y defendió a una persona por el hecho de ser dos opciones. O él hizo lo mismo en algún momento de su vida, o él es machista y apunta con un pensamiento lógico y racional que amerita un juris. Claramente con ese dicho amerita la promoción. Desde lo procesal, desde el del género, ni hablar. Porque como te vuelvo a decir, es tan alevoso ese truncamiento de hechos, queriendo llevar
el relato hacia un lugar y los hechos hacia un lugar que nunca fueron, y aparte la cantidad de vicios que tiene esa sentencia desde el punto, como te voy a decir, desde el punto de vista procesal, la autocontradicción entre los considerandos, que una cosa así luego la niega, que afirma, niega y va llevando, y realmente esa sentencia es ilegible, ¿no? Uno tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder entender qué quiso decir, lo cual también viola el principio de simplicidad, el de justicia comprensible, todos principios derivados de las 100 reglas de Brasilia, de los tratados internacionales, o sea, es una sentencia inconstitucional, inconvencional, ilógica, bueno, en fin, tiene un popurrí de todo lo que no hay que hacer cuando hay que dictar sentencia. Totalmente. Totalmente, totalmente. Ese tema es totalmente cierto y entiendo que se va a dar algo próspero, una investigación interna respecto de la presentación que se hicieron los abogados respecto a esta sentencia. Creo que hay pruebas suficientes porque la sentencia es un instrumento público, así que se va a correr los respectivos traslados y entiendo que va a dar margen de procedencia. No sé cómo continuará el caso, en Nos qué están instancia está. preguntando, sí, nos están Sí, preguntando, un segundito, ¿cuál es el fallo? Ahí nos están preguntando a través del chat. Los autos no se conocen. Si googleás el fallo del juez Rodolfo Mingarini, en el caso de abuso sexual por uso de preservativo, dejar libre al presunto imputado por el uso de preservativo, va a salirte en todo el buscador cuál es el fallo de que hablamos, porque por supuesto por un resguardo de la víctima los autos no están publicados. totalmente de acuerdo, por un principio también de que no se pueden ventilar cuestiones pudientas y por un secreto que no existe, pero lo hacen un secreto sumario que todas solamente tiene acceso a las partes y por a su vez se puede hacer una vía data. La víctima lo podría haber hecho. No se va a conocer, o sí se conocen, pero bueno, no publican cierta carátula. Se Datos, sabe, sí, pero está acceso a las partes únicamente. Se sabe claro. la revocación. Pero bueno, es eso, Un eso. fallo A la muy primera. interesante. Espero haber respondido a la primera pregunta de Sí, forma precisa. sin duda, la verdad que sí, y hay mucha tela para cortar respecto a este tema, porque aparte toda la provincia se conmovió salió en todos los medios de comunicación, en nacionales también, pero la provincia creo que se conmovió con este tema, porque la verdad que es un absurdo tan grande que uno no puede creer que todavía, en la época en la que estamos, eh, sigamos encontrándonos con esto, No, realmente. es, es difícil desde el punto práctico. En la practicidad es un resabio de los jueces que no quieren readaptarse a una cuestión que saben que les dejaron una persona así, les van a bajar la calle por ahí. Desde otros puntos de vista. Es un sistema que no quiere, ellos piensan que lo saben de memoria el derecho. El Claro, y principio hay lo tiene. muchas cosas nuevas, principios nuevos que no puede, o sea, la Corte Interamericana recién los está, por ejemplo, el tema del derecho de acceso a la justicia, ¿no? Que toca todas estas aristas. Es un contenido, un concepto que la Corte Interamericana constantemente va introduciendo algo nuevo, va definiendo aristas. Es imposible conocer todo el derecho hoy, o saber hoy todo, porque los derechos humanos son tan transversales al derecho procesal, en este caso penal, como estamos hablando ahora, que hay justamente por algo hay un tribunal superior a todo Argentina, a todos los juzgados de Argentina, que va a interpretar el pacto internacional, en este caso el pacto de San José de Costa Rica o el pacto de la Convención de Belén do Pará, por ejemplo. Por algo hay un tribunal superior especialista en derechos humanos. ¿Por qué negarse a citar estos precedentes en las sentencias o a fallar en contra de estas mismas sentencias de la Corte Interamericana? Generando responsabilidad internacional del Estado. Porque no tenemos que perder de vista esto. Esta sentencia del juez Rodolfo Mingarini generó responsabilidad internacional del Estado. Desde el momento uno que eso salió. No hace falta ir a la Corte Interamericana para que lo diga, porque nosotros tenemos organismos internos, como en este caso donde se planteó la nulidad y demás, que lo dieron de baja. Pero esa es la realidad, generó responsabilidad internacional del Estado argentino por esta sentencia. Y es Sí, sí, muy sí. grave institucionalmente. Sí, 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 va a ordenar una investigación interna, por eso digo que Exactamente. esperar El a. juez se llama Rodolfo Mingarini. Así se llama el juez. Ahí están preguntando en el chat. Y yo no leo Eh, nada, no me. claro, dicen los colegas que se van conectando. Dice, bueno, el derecho que conocen es de 10 años atrás. Sí, y más también.
Y más también porque la convención, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica hace 37 años que ya está incorporado como derecho fundamental, constitucional, convencional del derecho argentino. ¿Cuántas sentencias se encuentran, no solamente en penal, civil, comercial, laboral y demás, que citen el pacto o que hablen de las aristas del derecho de acceso a la justicia, citando el pacto? Porque no es nada más citar al pacto, es bajarlo al caso concreto, ¿no? En definitiva es eso. Tomo el pacto, veo qué dice el pacto y veo cómo lo bajo al caso concreto. No es que simplemente cito el pacto. Y se encuentran sentencias que incluso citan artículos que no tienen nada que ver, o sentencias de la Corte Interamericana que nada tienen que ver con el caso. Eso no es citar jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces hay que saber cuáles son los tratados vigentes, cuál es el aplicable del vigente y que tenga que ver con mi tema de fallo, ¿no es cierto? Con el caso concreto al que yo voy a elaborar una sentencia. Eso es realmente redactar una sentencia como corresponde desde el punto de vista procesal, ¿no? Que, como vuelvo a decir, como procesalista observo esto que digo, no, es muy grave, porque la sentencia es un instrumento fundamental, que es con el que en definitiva se va a llevar paz social. Si yo no aclaro, o sea, se generan más controversias y se genera más malestar social, ¿no? Que es lo que se tendría que evitar en vez de promover a través del dictado de estas sentencias. Exacto. Bien. Así que, Patricia, te voy a preguntar lo siguiente, antes de que se nos acorte el tiempo. Respecto de las 100 reglas de Brasilia, ¿alguna vez tuviste la oportunidad de pedirlas en algún escrito su aplicación, en algún escrito judicial? ¿Pensás a futuro, tenés algún caso donde digas, bueno, la voy a implementar en este caso puntual, la voy a solicitar? Bueno, tema amplio porque por lo que veo, por los accesos a los legajos, por lo menos de los fiscales, que se entiende como protectoria o instituto protectorio de las víctimas, no veo que el de los fiscales en ningún legajo la había aplicado. Vamos a empezar de la base. Bien. Vos, digamos, como abogado penalista, no ves su aplicación real. O sea, en los tribunales hoy, Fiscalía, hoy no están aplicando las 100 reglas de Brasil. Desde lo que vos hayas visto. Yo no lo veo. Bien. No lo veo. Yo a nivel provincial, de acá manejo el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, también manejo el Código Procesal Federal, Nacional, esa mixtura, es otro mundo, y el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, sí, de Bertolini. O 3 sistemas en pirámide diferentes, 3 procesos distintos, diferentes. Por lo menos que más hago desde Santa Fe, no lo veo como sistema acusatorio. Vamos a ponerlo con Chubut, Córdoba y Rosario como pioneros, vamos a ponerlo, que tienen que dar el ejemplo como madre, no lo veo. Vamos a arrancar de la regla de que todo lo que no está permitido, todo lo que no está prohibido está permitido. No. Lo voy a solicitar en mis procesos que tengo, no en la oportunidad de denuncia, sino que yo lo solicito generalmente en reglas de debate, donde bien, se respeta los principios de inmediación. En los principios de inmediación y contradicción y el principio de congruencia, que generalmente son los principios que yo traigo del proceso civil, que bueno, la teoría general del proceso civil y el proceso penal, si bien son diferentes con respecto a si la sentencia es declarativa o constitutiva, no quiero adentrarme en eso, sino a meterme en cuando lo cito. Yo generalmente lo refuerzo, si bien está bueno como congruencia citarlo en un escrito, para ser congruente de abajo hacia arriba, lo he citado, por ejemplo, o él ha utilizado respecto de las víctimas, las personas vulnerables, respecto a está la sección cuarta, si no me equivoco, las reglas de Brasilia, respecto, no me acuerdo si es la vulnerabilidad, y respecto de las personas con discapacidad, esas personas con discapacidad, la categoría de vulnerabilidad. Por ejemplo, me ha pasado que he tenido una madre embarazada, en el cual no le he brindado la asistencia médica correspondiente. Dolor de muela, infección, COVID, mal encarcelamiento, hacinamiento. La aplicación de medidas, no específicamente las de Brasilia, pero cómo hace referencia las reglas de Brasilia al correcto funcionamiento de un cuerpo para diligenciar a la persona vulnerable en mejores condiciones, de forma eficaz, rápida y coordinando con todas las medidas necesarias para un correcto estándar de medidas. He aplicado, por ejemplo, una vías corta. No es la 23 o 28. La he llegado a hacer por medio de un pañuelo, una servilleta, porque la he hecho de forma verbal.
El habeas corpus no tiene forma. Le he llegado a meter por una servilleta. No dice que hay forma, yo le he llegado a meter, se firma el sello, gancho, y entró. Ya está. Un habeas corpus Habeas activo. corpus. Si sirve para modificar las condiciones de detención, sirve, viajó. Médico, muela, mamá infectada, una infección, muere ella y el feto. Problema grave para la justicia. Unidad penitenciaria. A su vez, la regla de Brasil dice que debe ser expedita esa solución. ¿Qué mejor que una herramienta como el habeas corpus? En esa situación carcelaria que es más que nada el tema de la ejecución penal, puede ser que sea preventiva por un encarcelamiento previo o una detención previa, ejecución penal, sí la he llegado a aplicar. Obviamente en un proceso estoy a punto de pedirla en un caso de una chica que está sufriendo por el proxeneta que la ha prostituido y la ha golpeado. Las voy a solicitar en una testimonial que la voy a hacer declarar a la víctima. No le han tomado cámara siendo una persona vulnerable. Voy a hacer que se respeten las reglas respecto a la condición de vulnerabilidad. Y como dice la perspectiva de género, se le torne eficacia al relato de la víctima. Porque la fiscal, no puedo decir quién, no le está tomando, dice que no hay pruebas necesarias para llevar adelante el juicio, por miedo a que la defensa la contrarreste diciendo que al ser prostituta, trabajadora sexual, ¿qué se puede esperar de una prostituta, no? Como un fallo machista, ¿qué se Un puede esperar de una? estereotipo, Exacto. ¿no? Como que no es solamente mujer, sino que también es Claro. prostituta. Entonces tiene miedo que la desacredite la fiscal y quiere más pruebas. Entonces yo voy a solicitar que no se tome en cuenta esa condición, que pese a ser no ser prostituta, lo relevante es que ella puede estar con 100 hombres, pero si hay consentimiento es una cosa, y si no lo hay, puede suceder que el Es número otra. 21 es violación, claro. Y puede ser Exacto. violación, ¿Y sí? puede ser violación. Punto y aparte. Exacto. Fin. Voy a Si no hay solicitar que se consentimiento, sí. Claro. Entonces voy a solicitar que en caso que uno de los procedimientos, Belén, en el cual yo lo voy a solicitar de forma verbal, es en el caso que no se apliquen, dejarlo sentado en el acta de audiencia. En la relatora, la redactora, yo siempre digo que se deje sentado en el acta de audiencia que esta defensa pide la aplicación de ciertas reglas o pautas de interpretación. Claro. Lo que yo veo se deja sentado en el acta de audiencia, cosa que conste en autos. Exacto. Eso es lo importante. Eso. Siempre digo, es importante para que del otro lado al menos alguien se pregunte qué son las 100 reglas. Dejar asentado en algún escrito que alguien las está pidiendo. Porque en definitiva hay tres posibilidades. O no dicen nada, o dan la negativa, o la firman. Pero al menos de alguna manera ya empieza a pedir la gente, o el abogado litigante ya empieza a pedirlo. Es decir, bueno, ya está. Llega un punto donde me tengo que sentar a leer qué son las reglas y cómo se aplican. ¿Qué jurisprudencia? ¿Qué tiene que ver la jurisprudencia de la Corte Interamericana con las 100 reglas de Brasil? ¿Qué es una persona vulnerable? Al menos empezar a hacerse esas preguntas básicas. Y aparte lo tenés agarrado porque si el juez rechaza las reglas de Brasilia, uno se puede agraviar de manera específica y ahí sigue el principio de congruencia. Si rechazó acá, la tengo acá. Entonces uno se agravia, sigue el escalonamiento específico para que la Cámara para que la admisibilidad pase a la correcta fundabilidad y la fundabilidad no sea denegada. Exacto. Totalmente. Bien. Bueno, por eso digo, termina siendo toda una cuestión procesal. Es clarísimo en este caso, cuando analizamos sentencias como la de recién, cómo este derecho humano, o la perspectiva de género y los derechos humanos atraviesan el derecho procesal y podés lograr obtener una sentencia, el dictado de una sentencia nula, ¿sí? Obtener la nulidad, mejor dicho, de esa sentencia, si violó las 100 reglas de Brasilia, si hizo caso omiso a las 100 reglas de Brasilia, si violó incluso estándares determinados por la Corte Interamericana de qué se entiende por perspectiva de género, por ejemplo, para el caso de abuso sexual, este caso del testimonio, que hace plena prueba el testimonio de la persona que en este caso ha sido agredida sexualmente. Se violan esos estándares y generás la nulidad de la sentencia. Y no está en el Código Procesal Penal, no está en la Constitución de Santa Fe, no está en la Constitución Nacional, está en el derecho internacional y es totalmente vigente. ¿No? Exacto. Porque Argentina aceptó, en definitiva, la competencia de la Corte Interamericana. Entonces no es que no está en ningún lado, está. Argentina aceptó la competencia de la Corte. Por ende, es totalmente vigente lo que dicen. Y se la tiene que bancar y lo tiene que implementar. Porque para eso está, ¿no? Un Estado en función de los derechos de la persona, una persona sometida a lo que dice el Estado. Los derechos humanos son justamente protegemos la dignidad de los seres humanos a los que estamos gobernando.
Y es un La ley, camino duro. exactamente. Y a su vez la ley nacional puede ser tildada también de inconvencional. O sea, también, ¿no? Exacto, sin duda, sin Por, duda. por Pero ¿cuántos se animan, no? ¿Cuántos se animan a decir, bueno, ojo, esto es inconvencional, esta ley nacional es inconvencional? No muchos. miedo a las represalias, miedo a la estigmatización, o miedo a decir que este es un loco, este es un tonto, este es un descabellado. Eso pasa. Por Sí, eso la idea es citarla en el momento oportuno y la fiscal me está pidiendo cierta prueba. Voy a hacer caso a lo que pide y en caso de no poder recabarlo, decir que impulse el procedimiento igual y para determinado impulso constituirme como querellante en el momento oportuno y desplegar mi herramienta más jugosa que es la oralidad y poder implementar estas reglas en plena la audiencia. audiencia, claro, Es decir, que se apliquen las reglas correspondientes y se le tome testimonial a la víctima, sin duda. sin que no. Con eso, Con esas pautas, darle. claro, Igual la fiscal fue muy coherente, porque me dijo, yo no quiero que vos me traigas el raspaje de la vagina de ella, yo quiero que vos me crees el contexto de violencia de género, para que yo cree la agresión. Cuando yo cree el contexto de violencia de género, yo le voy a dar credibilidad al testimonio. La fiscal fue coherente. Yo la verdad que, si bien detesto a los fiscales, pero yo soy defensor, esta fiscal fue bastante coherente. Fue coherente y me dijo, vamos a crear el contexto, porque puede haber también, Mario, una mega causa. Es decir, puede haber otras chicas en situación de prostitución, ¿sí? Pero acá hablando procesalmente me pueden quitar la competencia, Mario, porque en el caso de que sea proxeneta y esté la prostitución, va a competencia federal. claro. Me quitan, yo pierdo el caso. Pero, si uno es procesalista, salvo que haya menores, si hay menores por abuso, la competencia por un foro shopping, por un foro de atracción, se queda con Rosario. Ahí está la Muy privada. interesante. Muy interesante lo que decís, porque a todos los que están escuchando sirve, sí, para esta cuestión de competencia que a veces uno no sabe, va acá, va allá, puede ir al provincial, es del federal, ¿dónde tengo que Muy litigar? estudioso. Hay que ser muy estudioso para determinar estas minuciosidades que a un abogado se le pasa. Pero tiene que ser muy estudioso y puntilloso para no errarle. Porque si no, yo pierdo el caso, pierdo mi dinero, mis honorarios y se me va el caso. Me lo agarro un fiscal Exacto, federal. Entonces a mí no me exacto. conviene. No, Necesito impulsarlo exacto. para acá. Es Entonces muy le digo, interesante. si hay menores, sí. Si hay cosas, no. Entonces me tengo que avivar y mover rápido mis cartas para el abanico tenerlo yo. Si no, Tus pierdo todo lo que herramientas trabajo. procesales, ¿no? En definitiva, el que sabe Herramientas. procesar tiene ya gran parte del expediente resuelto. Exactamente. Es Entonces me así, gusta el fondo. El fondo y la forma. Hacen con un exacto. buen plan. Lo Así tengo es. así. Preguntan, eso está perfecto, está muy bien, porque es, bueno, a mí, por ejemplo, en mi caso, yo me dediqué, digamos, a ser profesora de Derecho Procesal una vez que terminé la facultad, por esta cuestión de qué difícil o qué abstracto es procesal cuando uno lo va estudiando en la facultad y cómo lo baja a la realidad. Y es así. Lo bajás como estábamos hablando recién. Uno piensa, regla de Brasilia, ¿qué tiene que ver con derecho procesal? Si agarro el código y no dice nada de la regla de Brasilia. Bueno, es abrir la cabeza y ver cómo esas pautas procesales, que un montón son conjuntos de garantías, también forman parte del proceso, y si eso está mal porque es la forma, va a dar lugar a la Exacto. realidad. Entonces no podemos ir Y, discutiendo el fondo, porque la forma está mal. Y bueno, y a ahí su uno vez, puede dar vuelta a un juicio. bueno, vamos a suponer que en primera instancia tenemos el primer conforme de la nulidad. Por apelación en subsidio, conforme al fallo casal, tenemos el doble conforme, que es la garantía constitucional, artículo 9.2 del Pacto de San José de Costa Rica, garantías judiciales. Tenemos el doble conforme, no, el 8 El que es 8, del Pacto. es el 8 y el 25. El 25 de la garantía, tenemos el doble conforme. Podemos recurrir ante una autoridad para evitar los errores de la judicatura del acuo. Entonces, Exacto, primera instancia. podemos recurrir a un doble conforme para saber si la nulidad está bien dictada o no. Entonces, quien sabe esas herramientas domina, y si tiene un buen emporio de que sabe, de que domina, tiene un buen manejo de la realidad y a su vez maneja un buen derecho de fondo, puede argumentar a buenos doctrinarios, en este caso Clark o puede tomar a Alberto Binder, o sabe bien manejo de las nulidades y las sabe fundar, el juez no puede negarlas. ¿Por qué? Porque son de orden público. Claro, exactamente. Ahí están preguntando respecto de cómo juega la opinión consultiva. Bueno, la Corte Interamericana dicta sentencias y opiniones consultivas.
Las opiniones consultivas, a ver, algunos dicen que no son vinculantes, otra rama, no, como una parte de la biblioteca dice que sí, otra parte de la biblioteca dice que no. Yo soy, en mi caso, soy neoconstitucionalista y yo creo que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana son vinculantes porque forman parte de la actividad de la Corte Interamericana que Argentina ratificó la competencia. Además, aparte de esa explicación técnica, vamos a la parte de que habla de derechos humanos y le viene a dar contenido un montón de veces a derechos que están contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica. Por lo general lo que va haciendo la Corte va ampliando esos derechos hacia nuevos horizontes y sirven realmente como herramientas para fundamentar los escritos judiciales. Entonces, en definitiva, estamos hablando de derechos humanos. El Estado no podría negarse, no podría no reconocerse. La Corte Interamericana habla de contenidos de derechos humanos. Entonces, a mi modo de verlo, juegan como un modo vinculante. Hay que readaptar la normativa interna a esos estándares que son superiores y que son de avanzada. Es como, tenemos un derecho que es y un derecho que debe ser. Entonces tenemos que ir ajustando ese ser que tenemos nosotros a ese deber ser, que es más amplio, es más intuitivo, que es el que hablan los pactos internacionales y es lo que expresa la Corte a través de sus sentencias y opiniones consultivas. Eso es lo que es mi opinión. No, la comparto, es como si fuera un laudo, una especie de laudo, que no es ejecutable, pero después sí, mediante una sanción, por así decirlo, es como que te avisa. Es un típico, yo te aviso. Y claro, acá dicen, hay que insistir con que sean vinculantes, porque la mayoría de los tribunales no lo aplican. Claro, exactamente. Pasa que hay que seguir insistiendo con esta idea. Lo que pasa es que es una locura que tengamos que insistir con que estamos hablando de derechos humanos, porque en definitiva es esa la esencia. No estamos hablando de otro tipo de derechos, estamos hablando de derechos de orden público. Estamos hablando de un orden público internacional y creo que esto quizás es el desfasaje más grande. Si vamos a analizar finito los fallos de la Corte Interamericana, el ex juez Cancado Trindade llegó a decir en sus sentencias que el acceso a la justicia forma parte del ius cogens, que esto es algo que yo repito mucho en mis cursos. El ius cogens es el dominio público. Entonces, aparte de que la sentencia es nula por los pactos, es nula porque se contrapone el ius cogens, que es una norma de orden público internacional que está en los tratados de Viena. Más que, o sea, es gravísimo, es súper nulo. Entonces, hay que darle la vuelta, quizá, muchas veces es como que uno separa derechos humanos de derecho procesal, y no, va totalmente unido. Es lo que abre puertas a la nulidad o evitar la nulidad, porque uno dice, bueno, ojo, mirá que en el escrito te estoy diciendo que el derecho al acceso a la justicia es esto y esto y esto. Y ojo que te estoy diciendo que si no lo das, vas a oponerte al ius cogens, vas a dictar una sentencia contraria al orden público internacional, vas a generar responsabilidad internacional del Estado. ¿Cuántos abogados o abogadas fundamentan sus escritos en la posibilidad o incluso fundamentan los recursos con que se ha cometido una responsabilidad internacional del Estado? No leí nunca un escrito donde se fundamente. Si uno no lo expone de ese modo, hay que ver si el juez del otro lado no piensa dos veces, che, ojo, estoy incurriendo en nada más ni nada menos que en responsabilidad internacional del Estado con mi fallo. Parece una pavada, o parece algo siempre tan abstracto, como que no, ¿cómo mi fallo va a generar responsabilidad internacional del Estado? Es así. Cuando llegan a la Corte ya analizan que en el fallo de primera instancia ya se empezó a incurrir en responsabilidad internacional. No solamente eso, Belu, es el tema del tema de cómo agotar la vía interna y no saben, como no tienen idea porque no se preocupan, no saben cómo agotar la vía interna para ir a la Corte, o cómo presentarlo. Uno de los requisitos es agotar la vía interna, no se preocupan porque no lo quieren agotar. Bueno, tengo otros casos, por ejemplo el tema de los no vacunados, que también tomé el caso de los no vacunados en Jujuy, para meter una acción preventiva del daño, agotar la vía administrativa, por el contencioso administrativo, porque procesalmente también está litigando la provincia contra un órgano. Entonces, no va el federal, pero porque el contencioso administrativo, porque es provincia contra un sujeto. Entonces, no puede ir tribunal, entonces también hay que tener clara la competencia. Agoto la vía hasta que se resuelva la cuestión de fondo y después meto un amparo. Hasta que me vaya a los tribunales, a ver si tengo jurisprudencia también ahí de Ecuador, donde dijo que la vacuna no era obligatoria. Tiene que tener en cuenta esos derechos, la autodeterminación, el tratado de Nuremberg,
de Helken, no me acuerdo el nombre ahora, tengo muchos tratados para el derecho a la salud. En el caso que se respete la autodeterminación de la persona y el derecho a la salud. Tengo muchos. Exacto. Cada tema tiene su tratado, puede Aristas. tenerse en regla de Brasil o no, porque también hay que ver si la persona es vulnerable. Yo siempre hago esta clasificación. Tenemos persona en condición de vulnerabilidad o un accionante, o sea, accionante diferenciado, yo le llamo a esa persona en condición de vulnerabilidad, o ciudadano común pretendiendo acceder a la justicia. Y en base a eso ya tenés tratado internacional específico, si es una persona vulnerable, sentencias de la Corte Interamericana, opiniones consultivas, todo según la materia, ¿no? Es cada uno con su tema y su tratado. Si es que hay, si es un accionante diferenciado, lo más probable es que sí. De hecho, saliendo del tema penal, como para que la gente pueda tener esta información, se está hablando también ahora de, por ejemplo, los adultos mayores como sujetos de consumo hipervulnerables, porque se reconoce al adulto mayor, que es una persona en condición de vulnerabilidad, según la regla de Brasilia, tienen su tratado internacional, ¿sí? Su tratado propio, y aparte son vulnerables los consumidores. Entonces, vos tenés una doble vulnerabilidad, una concausa de vulnerabilidad, que los tribunales en Buenos Aires ya empezaron a llamar hipervulnerabilidades. Entonces, se está reconociendo que hay accionantes diferenciados, que devienen de estas reglas de Brasilia. Está en el artículo 75, inciso 23, la mayoría, de la Constitución Nacional. Pero vienen las reglas como a cumplimentar y a desmenuzar ese artículo 75, inciso 23, que está como bastante olvidado, y que no lo Es asocian con la justicia. más, no debería ser necesario por la categoría o rango que cumple, pero ante el olvido necesitamos como un refuerzo, una piña que venga a decir, che, fíjate que está olvidado, exactamente. Me Ojo sacaste que la vos palabra. tenés esta normativa ya. A ver, voy a leer qué dicen acá los comentarios. Los jueces nacionales siempre son reacios a aplicar el derecho internacional. Bueno, en España pasa igual. Bueno, en España, que yo estudié para mi tesis de doctorado, ustedes tienen el artículo, creo que es el 24, que habla directamente del derecho de acceso a la justicia. Tienen desmenuzado el derecho de acceso a la justicia. Si no me equivoco, no sé si no es si sos de España y me querés corregir, creo que es el artículo 24 de la Constitución, donde tienen este derecho de acceso a la justicia. Es un avance. Están 100 años más adelantados que nosotros, porque sería lo ideal que el derecho de acceso a la justicia, yo esto lo propuse en mi tesis de doctorado, que se regule, que se legisle qué es el derecho de acceso a la justicia. Lo quieren legislar en el Código Procesal, legislenlo. Lo quieren legislar en alguna otra norma para que el juez diga, bueno, acá está, ya no puedo decir que este derecho no existe o que no sé cómo se aplica. Y digan cuáles son las aristas del derecho de acceso a la justicia. Porque cómo llevas información a la población de sus derechos, o cómo educás en derechos humanos, si no desmenuzás arista por arista de qué estamos hablando. Y aparte, sirve para saber cómo recurrir una sentencia. Porque si en el fallo me estás violando distintas aristas del acceso a la justicia, y yo ya de por sí no tengo ni idea cuáles son esas aristas, ponés en un estado de indefensión a la persona para saber cómo recurrir ese fallo. Sumado a que, como hemos visto millones de veces, el superior no analiza ni siquiera el derecho de acceso a la justicia, ni qué arista del derecho de acceso a la justicia se violó. Y estamos hablando, volvemos a decir, de un derecho humano. En el caso de lo que hablábamos del fallo anterior, del Rodolfo Mingarini, del juez de primera instancia, se violó, por ejemplo, el derecho de acceso a la justicia en su vertiente de derecho a obtener un fallo razonablemente fundado. Entonces estamos en una arista muy específica, muy finita, que existe, por supuesto, porque está reconocida en las sentencias de la Corte Interamericana, porque obtener una sentencia razonablemente fundada o debidamente fundada forma parte de nuestra Constitución Nacional, de la provincial, del Código Civil, el artículo 3 del nuevo Código Civil, ¿no? Y esto que nos manda el artículo 1 y 2 del Código Civil. Ojo, para armar la sentencia vas a tener que interpretar el caso conforme a la normativa interna, a la normativa del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Se entiende? Sí, sí. Es así. Así que, bueno, ahí está, me está confirmando el 24 de nuestra Constitución. Sí, me acordaba, porque lo había estudiado para mi tesis de doctorado e incorporé la cuestión específica de España, que me pareció realmente que aún puede haber, por supuesto, retrasos, pero
tienen un tribunal constitucional que en las sentencias determinan qué arista del derecho de acceso a la justicia se violó. Y eso me pareció algo que acá estamos muy lejos todavía por llegar. Lógico que va a haber fallas porque en todo sistema de justicia lo hay, pero realmente va mucho más avanzado, muchos años más avanzado que nosotros en esta materia. Así que bueno, Patricio, bueno, creo que ya estamos en hora. La verdad que mucho material. ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Alguna que haya quedado? A ver. Sí, Esta que me parece súper interesante. Vi los videos de las cárceles que subiste, que la verdad que el tema de las cárceles sanas y limpias me pareció muy impactante ese video, ¿no? Porque nada más lejos del mandato constitucional de sanas y limpias, por lo que vi. Aparte de esa gran vulnerabilidad, ¿no es cierto?, que sufren las personas que están condenadas y que cumplen su pena. Las mujeres, ¿vos creés que sufren otra vulnerabilidad aparte de esa violación a esos mandatos constitucionales de que las cárceles sean sanas y limpias? Sí, sí. Una de las situaciones que veo es la planta permanente de oficiales. Veo más hombres que mujeres como oficiales que van al régimen carcelario. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien por protocolo o por circunscripción hace que a una mujer se deba requisarla o palparla una oficial, una cuestión de género o perspectiva, entiendo que esto no cumple, sumado a que por una cuestión de acto administrativo, en el caso que pase y una interna lo haga o denuncie por medio del escalafón administrativo o proponga una denuncia interna por medio del abogado, esto no se lleva adelante. Primero porque al ser un miembro de las fuerzas de seguridad pública, todos sabemos que en el derecho administrativo goza de presunción de legitimidad del acto. Va a ser muy difícil voltear lo que fue toqueteado por un hombre, por un hombre de género masculino. Pero sí veo que esto se flagela, se vulneran derechos, las mujeres no tienen dónde cambiarse, no hay un específico vestuario, no se le brindan condiciones estimativas, el tema de la alimentación para mujeres embarazadas, eso también tiene que ver con las condiciones de vulnerabilidad, el tema de la ambientación, las paredes están podridas, la sala donde se recibe a los parientes no tienen privacidad, el tema de la privacidad, que vos le habías preguntado, que bueno, no está en la pregunta, pero el tema de si pueden amamantar o no a sus hijos, no tienen privacidad porque los pabellones o las salas de comunicación no se encuentran totalmente divididas con respecto a las situaciones y eso flagela, vulnera derechos a la hora de la intimidad de la persona vulnerada, porque que sea madre no tiene por qué andar mostrando sus partes con respecto a otro victimario, víctima o detenido en la sala. Eso te quería preguntar, o sea, ¿vos ves la vulnerabilidad, por ejemplo, de la mamá que tiene que amamantar en ese aspecto de la privacidad? Lo vi una sola vez, por ser sincero, en tantos pabellones, porque los pabellones están divididos por módulos sectorizados y encima sujetas a enfermedades, porque veo perros, gatos, he visto hasta ovejas, todos juntos veo. Veo condiciones, no de hacinamiento, infrahumanas, por debajo de situaciones que podría vivir. Sí. Imaginemos si aparte hay que amamantar a un bebé, por ejemplo. Exactamente. Por eso digo que no se cumple para nada, es menos resocialización que más que nada por ahí. No. Inclusive no se le otorgan ni siquiera beneficios, Mario, por el tema de que se lo consideran peligrosas. Claro. Por el grado del delito, por ejemplo. Que es un homicidio. No se le otorgan beneficios. O el régimen de visitas. Eso también puede ser considerado una tortura. Bien. ¿Cómo se relacionan con sus hijos menores de edad, por ejemplo, estando presas? También ha pasado, también hemos tenido casos. Tenemos que apelar porque nos han denegado ciertos recursos y o medidas de la ley de ejecución penal. O, por ejemplo, viste el tema de que van a rendir, el sistema educativo, que quieren ir a la facultad, que no las dejan ir a rendir, o no las dejan amamantar para si van a rendir, por cuestiones de ¿cómo fue que me han respondido? Por cuestiones vinculadas a la intimidad o a las exhibiciones de los estudiantes, no sé cómo fue que me respondieron, como que una cosa no tiene que ver con otra, y que no se tienen que mezclar los espacios.
Yo no le veo O sea, sentido de... se priva, digamos, a la mujer, por ejemplo, que está presa, si quiere ir a rendir porque está estudiando, se quiere formar en la cárcel, se le No priva puede, ese derecho a la educación. sí, o inclusive si lo puede hacer, no puede amamantar en ese mismo lugar. Cuando todos hemos visto que se ha felicitado en la televisión cuando una maestra carga a su bebé o la amamanta en clase o el hombre que ha llevado a su bebé a clases. No le veo por qué no, pero bueno, qué sé yo, o no se le da privacidad porque están los policías mirando así. Porque cabe recordar que cuando va a rendir va con dos policías, Mario, que son hombres encima. Ahí se ve Claro, la vulnerabilidad, debería ser acompañada por mujeres, ¿no? claro. Es lo que dice el protocolo. Pero sí, sí, se ve vulnerado en su máximo esplendor. Yo por Bien, lo menos no me toco. Sí, 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 sí. confirmado entonces. Confirmado. No sé si Bien. hay alguna otra pregunta o del público. A ver si alguien más quiere preguntar algo. Bueno, anduvieron preguntando cómo se llamaba tu libro, si querés recordar, yo ahí puse Código Procesal Penal, ¿querés comentarles dónde está? De la colección Está, que forma parte. está en Juris, entre Moreno y Montevideo, a cargo del editor Luis Maezano. Forma parte de tu colección. Si la querés presentar vos, que la conoces, sos más vos. Bueno, tenemos la colección Faceres Facilio Iuris, que es la colección de derecho procesal, procesal, civil, comercial, convencional sería, porque tenemos este enfoque del derecho procesal desde lo convencional, y ahora hemos incorporado con el doctor Fará lo que es el código procesal penal, o sea, empezamos a incorporar tomos del derecho penal dentro de esta gran colección que ya lleva 12 libros publicados. 12. Y ahora se 12 viene libros publicados. un par más. Por lo que veo en las publicaciones, se Y vienen 13, siguen. 14. Siguen los se- libros. Sí, sí, Y sí, ya sigue, se vienen nuevos libros. Ya están por salir nuevos libros. y la Así más que, larga. Así que es un placer desde ya agradecerles al editor y a vos, Mario, por el lugar brindado, la confianza, la fiabilidad del contenido más que nada, porque desde ya hay que poner un contenido, porque estuve viendo los libros, estuve viendo las reseñas de los títulos, y la verdad que hay que poner una fiabilidad y la confiabilidad con la que me diste lugar y espacio, desde ya súper agradecido, y bueno, a seguir creciendo y apostando a cambiar el derecho, a pergeñar estrategias de litigación para aquellos abogados que recién arrancan, y a los que no, brindarles otras herramientas diferentes para que les puedan brindar acceso a la justicia o brindarle a sus clientes una posibilidad de una sentencia favorable o, en su defecto, provocar lo injusto, que es por lo que yo siempre exacto. tengo que luchar. Y Sumar bueno, herramientas para para, lograr procesos más justos. Desde todas sus aristas, de principio a fin, procesos más justos. Bueno, eso, eso tratamos de hacer a través de la colección, ¿no? De brindar estas nuevas herramientas procesales venidas, ¿no?, del eso, derecho internacional, que muchas no son tan nuevitas, pero están instaladas y de las que mucho no se hablan, sino darle eh, esta vuelta de rosca de para habilidad. lograr exacto, para lograr su aplicación. ¿No? Porque en definitiva pertenecen a todos y son transversales a todas las ramas. Exactamente, me sacaste de la boca. Exactamente, esa es la idea. Así que desde ya muy agradecido, Mario, y bueno, no sé si hay pregunta más algo o queda alguna pregunta en el tintero. A ver, no, nos están felicitando, nos agradecen, así que bueno, les agradecemos a todos ustedes por estar del otro lado, acompañarnos esta horita y pico que ya se nos fue, pero la verdad que es muy interesante el tema, hay mucho para hablar, así que por supuesto que te voy a estar invitando a un próximo vivo para que sigamos conversando sobre la perspectiva de género, sobre nuevos fallos, porque ya hablamos de esto y ya había algunos fallos de Buenos Aires que salieron, que la verdad que la Corte de Buenos Aires sí viene avanzando bastante en perspectiva de género de una manera muy interesante, así que bueno, después te voy a enviar los fallos, así seguimos conversando sobre este Por tema favor, que claramente a un montón de gente les interesa y quieren saber, porque bueno, tuvimos mucha gente ya conectada que preguntó, y bueno, que incluso estaban pidiendo que por favor dejemos grabado el video para poder después verlo con oh, detención. cualquier cosa a Así los que mails bueno, o a los privados, y bueno, a seguir sumando gente que quiera involucrarse, cualquier pregunta que nos deje. capacitarse. Y si quieren proponer temas, vamos a estar abriendo una cosa de preguntas para proponer temas. Exacto. Y Y nos cuentan de qué quieren saber. Y nosotros exactamente. vamos a juntar el Omar. material y lo vamos a Eh, conversar. Perfecto, Mari. Bueno, excelente. Te Bueno, agradezco de nuevo la invitación, siempre agradecido. Y bueno, desde ya nos muchas vemos en gracias. la próxima. Dale, Mari, un placer. Chau, chau. Gracias a todos por estar. Chau, chau.